a tener este tiempo para adorar al Señor como siempre lo hacemos. Amén. Amén. Seamos 2 o 3 o más. Amén. Partimos a las 7:30. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por cada semana, Señor, tú te mueves, Señor, y vas añadiendo más de tu gloria, Señor, sobre nosotros, más de tu sabiduría, más de tu palabra sobre nosotros, Señor. Y queremos esta tarde venir delante de ti, Señor, y enfocarnos en ti, Señor. Quizás con muchas distracciones, venimos con mucho ajetreo, afanados y turbados tal vez como Marta, pero queremos dedicar este tiempo a ti y estar como María, concentrarnos en tu persona, Señor. Y aquellos que quizás se sientan sin fuerza esta tarde, recibir nuevas fuerzas mientras te adoramos, Señor. Queremos estar ahí contigo, Señor, a tus pies, como lo estuvo María, esa mejor parte, esa parte que jamás le sería quitada, Señor. Mientras te adoramos, mientras escuchamos tu palabra, mientras tenemos un tiempo como hermanos, Señor, de estar en este lugar, que sea un tiempo de María, Señor, de contemplarte. Gracias, Señor. Te bendecimos. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quizá puedes saludar a tu hermano que tienes a tu lado y adoramos. Vamos, Robert. Hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo lo verá. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, que el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo lo verá. Alaben tu nombre,
Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y toda nación, generación tras generación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Oh, 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 sí, Señor, sí, Señor. Decimos santo, santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Sí, Señor, ese eres tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, y estás sentado a la diestra del Padre. Y un día volverás, Señor, para buscar a tu iglesia como el juez justo, Señor, como el juez soberano sobre todas las naciones. Te adoramos, Señor, eres digno, Señor, eres digno, Señor. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy
rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza, oh Dios. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. La batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, te diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batalla, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batalla. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. La batalla tuya es, todo temor rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré, oh Dios, la batalla tuya es, todo temor a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es, oh Dios, la batalla tuya es. Aleluya. La batalla tuya es, Señor, por siempre. Tú vas abriendo camino, tú vas abriendo camino para tus hijos, tú vas abriendo camino para tus hijos, tú vas abriendo camino para tus hijos. Como dice tu palabra, Señor, Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra, Señor. Tú eres el jefe, Señor, de todos los ejércitos celestiales, Señor. Tú peleas batalla por nosotros, Señor. Cuando nosotros estamos, Señor, en problemas, en aflicción, en dificultad, Señor, tú vas abriendo caminos, Señor. Y así como el profeta cuando le dijo a su siervo, Señor, mira, y se abrió su vista espiritual, Señor, y vio a las huestes celestiales en los montes. Tú abres camino
Tú abres camino, tú abres camino, tú abres camino y vas delante de tu pueblo. No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. La batalla es del Señor, la batalla es del Señor. No estamos solos, no estamos solos. La batalla es del Señor, la victoria es del Señor. No estamos solos, no estamos solos. La batalla es del Señor, la victoria está en Cristo, la victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo. En Cristo soy más que vencedor. Puedo hacer frente a la tempestad, a la adversidad. En Cristo. No es con fuerza, no es con ejército. Es con tu poder, es con tu espíritu, es con tu unción que pudre el yugo. Oh, hoy nos fortalecemos en tu espíritu, en tu espíritu. Hoy nos fortalecemos, hoy recobramos fuerzas en tu espíritu. Oh Señor, recobramos fuerzas en tu espíritu. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Qué día tan hermoso será el día que te ve en un caballo blanco, el Hijo del Hombre, el Rey de gloria. Qué día tan hermoso. Qué día tan hermoso será el día que te vea llegar en un caballo blanco. Vendrá el Hijo del Hombre, el Rey de gloria. Se abren los cielos, sus hijos declaran que entre el Rey, la tierra proclama, no hay nadie más digno. Que entre el Rey. La cosecha lista está.
lámparas encendidas están. Él viene con justicia y verdad. El Hijo del Hombre, el Rey de gloria. La cosecha lista está. Oh, lámparas encendidas están. Él viene con justicia y verdad. El Hijo del Hombre, el Rey de gloria. El Hijo del Hombre, el Rey de gloria. Se abren los cielos, sus hijos declaran que entre el Rey, la tierra proclama, no hay nadie más digno. Declarar que entre el Rey, la tierra proclama, no hay nadie más digno. Que entre el Rey, que entre el Rey. Oh. Entra Rey a este lugar e inunda todo, Rey. Ven y satura el corazón de tu iglesia. Oh, ven Rey y paséate en medio de nosotros, Jesús, Jesús. El que tiene ojos de fuego y su voz es como el mar. El que está sentado en su trono, digno y santo siempre será. Presentado como un cordero, ahora ruge como un león. Pronto viene por su iglesia, digno y santo siempre será. El que tiene ojos de fuego y su voz es como el mar. El que está sentado en su trono, digno y santo siempre será. Presentado como un cordero, ahora ruge como un león. Pronto viene por su iglesia, digno y santo siempre será. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, recibe gloria. Que la tierra se estremezca
ante la majestad de Jesús. Recibe gloria, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Santo, 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 Dios poderoso, santo, santo, tú eres santo, Dios poderoso, santo, 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 Dios poderoso, santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 3 veces santo, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso, Padre. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos el honor de alabarte, el honor de bendecir tu nombre, Padre Santo. Gracias porque estás aquí, Señor, y te podemos sentir, Señor. Gracias, Señor, por este día de adoración. Gracias, Señor, por esta noche de gratitud, Señor. Cantamos a ti, santo, santo, Señor. Ruge en nuestros corazones, ruge, Señor, en nuestras situaciones, Padre Santo. Que este día, Padre Santo, de adoración, Señor, tú nos llenes, Señor, también, Padre Santo. Tú nos llenes, Señor. Ruge en nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por ser aquel león, Señor, que está rugiendo ante nuestras adversidades, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ruge en nuestros corazones, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de nuestro Señor y Rey. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad del fiel y verdadero. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso. Te amamos, Padre. Eres santo, maravilloso, fiel y verdadero. Y con este aplauso te alabamos, que te exaltamos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Pueden tomar su asiento?
Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿de verdad? Amén. Amén. ¿Cómo están, familia? Bien, alegres, mitad de semana. El viernes feriado. Se nos viene fin de año ya, las vacaciones. Amén. Amén. Quiero preguntar, no sé si hoy alguien nos visita por primera vez. ¿Viene alguien hoy día por primera vez aquí con nosotros? ¿Son todos de casa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son todos de casa? ¿Sí? Muy bien. Un aplauso igual para nosotros que venimos hoy día. Los valientes que vienen los miércoles. Amén. El otro día escuchaba una... No tiene nada que ver con la... Pero el otro día escuchaba una palabra de un pastor que decía que hay que congregarse siempre. Decía que somos todo un cuerpo, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Y un pedacito de ese cuerpo no sobrevive solo. Un dedo, ¿cierto? Si lo dejo en la casa, ¿cierto? Un día, ya en la tarde ya va a estar todo, ¿cierto? Podrido, ya no lo voy a poder reintegrar en mi cuerpo. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nos dejamos de congregar, nos quedamos como ese dedo, ¿cierto? En la casa, por más que lo veamos por YouTube, ¿cierto? Por Facebook, por las redes sociales, es importante congregarse. Es importante que vivamos también todo lo que está pasando acá en la iglesia, todo el reino, ¿cierto? Lo vivamos juntos, en armonía. ¿Amén? Hay un palo para los hermanos que nos están viendo, para los que se quedaron en la casa. Amén. ¿Les parece que vayamos a ver los avisos? No sé si Multimedia los tiene. ¿Sí? Súper. Hola, somos Dayelina Ara y estos son los avisos de la semana. De lunes a viernes nuestra casa de oración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 a 11:30 horas. Te animamos a participar. Este viernes 31 de octubre a las 12 del día en la Arena Puerto Montt se celebra el Día de la Iglesia Evangélica y nuestra iglesia Viña Puerto Montt recibirá un reconocimiento especial por su trabajo de compasión social. Ven a celebrar con nosotros. Además, este viernes a las 15 horas tendremos nuestra tan esperada Noche de Luz. Vamos a celebrar junto con nuestros niños que Jesús ha vencido sobre la oscuridad. Habrá una tarde recreativa con juegos, pintacaritas y mucho más. Un enfoque totalmente evangelístico. Esperamos a todos los niños y niñas. Y en nuestra jornada de tan solo una hora está dirigida por la red de varones. Familia, el próximo domingo tendremos nuestra reunión principal a las 10 de la mañana, ya que tendremos Santa Cena en familia. Y por la tarde a las 18 horas tendremos Sentados a la Mesa, un tiempo de comunión reflexionando alrededor de la mesa y compartiendo un tiempo íntimo de Santa Cena. Familia, la próxima semana se viene nuestra conferencia con Cindy y Steve Nicholson, pastor principal de la Viña en Illinois, que ha estado involucrado en la plantación de iglesias y capacitación de líderes a nivel mundial durante 40 años. Tendremos plenarias abiertas el miércoles a las 11:30 de la mañana y a las 19 horas. El jueves solo a las 11:30 horas tendremos plenaria. El viernes a las 11:30 horas tendremos una plenaria y a las 19 horas tendremos una reunión especial para matrimonios. El sábado a las 11 de la mañana tendremos una reunión para los varones y a las 4 de la tarde una reunión para las mujeres. El domingo tendremos dos plenarias a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas. Una conferencia llena de la presencia de Dios. Familia, contarles que en nuestro centro médico dental atendemos a todos y tenemos horas disponibles para ti en podología, medicina general, neurocirugía, fonoaudiología, pediatría, psicología y también prestaciones dentales de adultos y niños, prótesis dentales y todo un valor adecuado y de gran calidad, con el principal enfoque de reflejar el amor de Jesús en cada atención. Estamos en un año de avivamiento con entendimiento, donde la intercesión trae transformación. Bendiciones familia, nos vemos pronto. Solo quería recalcar el aviso de este viernes de nuestra Noche de Luz. Partimos a las 3 de la tarde con todos los niños acá. De repente, si conoce a algún niño también que quiera invitarlo, también está cordialmente invitado, ¿cierto? Y lo importante es que tenga que venir disfrazado, ¿cierto?, de algo bueno. Ya no motivo de Halloween, sino que algo, un superhéroe puede ser. Pueden venir disfrazados del pastor Carlito, como ustedes quieran. Otra cosa importante también que se nos viene la conferencia la próxima semana.
¿cierto? Y bueno, ahí estaban los horarios de las plenarias. El pastor nos motivaba a que los que podíamos, no sé, pedir un ratito libre en el trabajo, quizás algunos pueden hacer un poco de teletrabajo o saltarse ahí algunos turnos. Lo que puedan hacer, por favor, háganlo si que lo pueden hacer, porque va a estar muy bueno la próxima semana. Para la masía de matrimonios, por ejemplo, va a haber cuidado de niños también, para que los matrimonios que tenemos hijos chicos, va a haber cuidado de niños. Y es importante que el sábado salía ahí una reunión de hombres y mujeres, donde están invitados todos los hombres y todas las mujeres, desde GER en adelante. O sea, en hombres, los chicos desde quinto básico hasta 99 años, ¿cierto? Y en mujeres desde quinto básico hasta 99 años. ¿Ok? ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, bien, perfecto. Vamos a ir al tiempo de la ofrenda, pero me gustaría leer algo antes. En Romanos 6, ¿cierto? En Romanos 12, 6, perdón. Bueno, Romanos 12 habla de lo que yo más o menos les comentaba recién, del tema de que somos un cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero en Romanos 12:6 hace hincapié en algo muy importante. Dice, todos tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Ahí de repente pasa que uno dice, no, que yo no sé hacer nada en la iglesia, no. ¿Cómo voy a ayudar? Yo no sé tocar instrumentos. No, pero a lo mejor algún servicio puede hacer y hay que descubrirlo solamente. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y nosotros somos una iglesia que estamos llamados a socorrer a los necesitados. Esa es nuestra impronta, ¿cierto? Nuestra visión. El otro día el pastor mencionaba que nosotros somos como una micro que tiene varios paraderos, ¿cierto? Y en uno de esos paraderos es la compasión social. Y la Biblia dice, si él quiere mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y nosotros cuando entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, tenemos que hacerlo con alegría. Porque los dineros, ¿cierto?, que se recaudan a través de estos medios, ¿cierto?, van en dirección, ¿cierto?, a las personas que más lo necesitan. Hay personas que a lo mejor ustedes ni conocen, ¿cierto?, que están siendo educados sus hijos acá en el colegio, que vienen a una atención médica, que vienen a una atención odontológica, que vienen a una consejería también. Entonces, indirectamente, ¿cierto?, con nuestros diezmos nosotros por otro lado estamos haciendo compasión. Entonces, yo los animo a eso, a que si vamos a mostrar compasión, si nos vamos a subir a esta micro, que sea con toda la alegría del mundo. ¿Amén? Si quieren se pueden poner de pie, vamos al momento de dar, vamos a orar. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, nos permitas siempre dar con alegría, Padre. Señor, que cada peso, Señor, que nos ganamos, Señor, y que tú nos colocas en el corazón dar, sea con toda la alegría posible, Padre Santo, para bendecir a otros, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Si quieren, pueden pasar a ofrendar. Tenemos todas las formas de ofrenda. Tenemos el código QR de transferencia. También tenemos Red Conmigo, Santo Espíritu. Esperamos que puedas soplar con tu aceite, ven y unge. Con tu fuego ven a bautizar. Los invito a ponerse de pie y adorar en este momento. Un ratito. ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí?
deseamos otra vez aquí. ¿Qué decir? ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. 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 Oh, haz de nuevo. Y haz de nuevo, haz de nuevo. Tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, haz de nuevo. Tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, haz de nuevo. Tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, haz de nuevo. Tu pueblo clama a ti una vez más. ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. ¿Qué decir? ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Gracias, Padre Santo, por este momento de adoración que hacemos con nuestros recursos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cariño, Señor, y bendícenos, Señor. Padre Santo, recompénsanos también, Señor, Padre Santo, esta ofrenda que hemos dado, Señor, estos diezmos que hemos dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Tenemos clases con los chicos de GER. Tío Cristian, que va allá en la sala. Tío Cristian, que anda más o menos. Trátenlo bien al tío Cristian, que estuvo enfermito durante la semana y anda apenas. Anda apenas, la verdad. Y los niños también pueden ir todos ahí. Con Joana, perfecto. Los niños con Joana. Ya, por fin, yo siempre digo, tengo un invitado internacional. Por fin hoy día sí tengo un invitado internacional. Amén. Quiero que le demos un fuerte aplauso. ¿Ah? Sí, mencioné a Danilo como invitado internacional. Ahora sí, un fuerte aplauso a Nicole, que nos viene a dar la palabra. En español, por favor. Ya aprendieron a hablar en inglés, ¿cierto? Yes, muy bien. Bien. Bueno, hay muchísimas cosas que podíamos resumir de todo nuestro fin de semana de la visita cierta de Douglas, pero aquí puse algunas. Ya algunas, hay muchas más, pero aquí hay algunas que podemos recordar de lo que nos estaba enseñando este fin de semana. Este fin de semana que recién pasó, el pastor Douglas nos hablaba de reino. Todo lo que enseñó se trataba de reino, ¿cierto?
hablaba del reino que ya vino, el reino que ya estaba en el ministerio de Jesús y que está, el reino que está muy cerca y el reino que está por venir. Hablaba de estos como 4 momentos, ¿cierto? Y esto es lo que siempre hablamos aquí, ¿cierto? Que es el ahora ya y el todavía no. Que estamos invitando a que siempre el Espíritu Santo se mueve y a través de nosotros en sanidades, en que las personas puedan llegar a conocer a Jesús y en muchas diferentes cosas que hacemos, y es el reino aquí, en este momento, y aún así, a veces la persona no se sana, a veces el mundo todavía está caído y estamos esperando la perfección del reino más adelante. Súper resumido, ¿cierto? Y también hablaba que dentro de todo esto, que nosotros somos vasija de barro en las manos del alfarero, y hablaba de que no nos pongamos un límite en nuestra capacidad de poder participar en este reino, pensando que quizás no somos capaces. Y ahí nos hablaba de Pablo, a quien también voy a referir hoy día, de que Pablo mismo decía, yo soy el peor, soy el último de la lista, pero justamente que por esto puedo decir que lo que yo estoy haciendo no es por mí, sino que por el Espíritu Santo que está en mí. Y nos motivaba a que no nos menospreciamos, no creemos que llevamos poco tiempo en la iglesia o que quizás cometimos algún error y que ya quedamos descalificados, sino que, como dicen en la viña, todos jugamos en el equipo de Dios. También nos hablaba, bueno, esto va con la siguiente, ¿cierto? No se trata de mi capacidad, se trata de Él. También nos hablaba de que todos somos importantes con nuestros diferentes dones. Y ahí hablaba de la cazuela, ¿cierto? Súper gráfico, cómo no olvidar la cazuela. Y él hablaba en ese momento de las diferentes iglesias, quizás diferentes denominaciones, que todos aportan algo a la gran iglesia de Jesús. Pero también es cierto en nuestra misma comunidad, que todos nosotros tenemos diferentes dones y talentos y todos somos parte de esta cazuela de la iglesia de la Viña, que hace que todo esto funcione y que sigamos creciendo y que más personas puedan conocer a Jesús y que más personas sean sanados y que más personas puedan recibir liberación y restauración, etc. Y también nos hablaba de que no podemos vivir una fe hablando del paracaidismo, y eso me costaba, ¿cierto? Después lo pensé. Y claro, es que lo que pasa es que en mi mente estaba esto que creo que se llama parapente, ¿o no? Que como que cuelgan. Ya, entonces yo pensaba en eso y eso no era. Entonces en mi mente yo decía, no, es sin la paracaída, pero obviamente no iba a saltar del avión sin la paracaída. Pero claro, eso era, es que me confundía con ese otro deporte. Y él nos hablaba, ¿cierto?, de que sería ridículo que él hablara de que hiciera paracaidismo y que tenía en su casa todas las cosas ahí guardadas, sus libros, la foto y todo, pero que nunca saltara del avión. Y nos decía que nosotros, participando en esto del reino de Dios, aquí ahora tenemos que saltar del avión. Que no podemos solamente hablar del reino de Dios, no podemos solamente hablar de lo que Dios está haciendo, sino que tenemos que participar en lo que Dios está haciendo. Y dentro de esto también hablaba de lo importante que es que estamos constantemente entrenando, enviando. Nada de esto está en orden. Hablo en diferente orden quizás de todo esto, pero igual hablo de esto con los jóvenes específicamente, y que tenemos un trabajo que hacer como iglesia, que es constantemente un ciclo, y puse esto al final porque en esto voy a profundizar un poco más hoy, de estar equipando, entrenando y enviando para que sigan predicando el Evangelio a los mismos miembros de nuestra comunidad, que después ellos se van y entrenan a otros, y ellos después entrenan a otros, y etcétera, etcétera. Y ese es el modelo que Dios nos dio, que Jesús nos dio. Y aquí es donde hoy día vamos a volver a la historia de Pablo, porque Pablo, bueno, y la persona que predica a Jesús a Pablo, y además el discípulo de Pablo, muestran este modelo como muy clarito de que somos todos nosotros que estamos aquí presentes, somos discípulos. Esa parte creo que lo tenemos más claro, pero quizás la parte que no tenemos tan claro a veces es que todos nosotros también somos discipuladores. Y quizás dicen, no, pero yo no imparto ningún discipulado aquí en la iglesia de la Viña, pero no estamos hablando hoy día de discipulados formales, como el estudio, como lo que hacemos acá como iglesia, aunque es bueno y lo deben hacer y es súper bueno, sino que estamos hablando de que todos tenemos este llamado a que una vez que hemos conocido a Jesús,
somos enviados a ir y a ser discípulos, ¿cierto? Y ese modelo lo vemos en la vida de Pablo. Entonces, eso es lo que vamos a explorar un poco hoy. Y puse por título lo siguiente: obviamente, en nuestro año de avivamiento con entendimiento, que es intercesión para transformación, y puse viviendo el reino y expandiendo el reino, entrenando, enviando y formando. Que esta es como la tarea que tenemos, que ya lo estamos haciendo, y eso lo hablamos harto durante el fin de semana entre nosotros, comunidad también, y lo decía Douglas también, ¿cierto? Ustedes ya lo están haciendo, ya están viviendo el reino, ya están trayendo el reino ahora, lo estamos haciendo, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir expandiendo el reino, hay que seguir entrenando, y quizás lo que Dios me hablaba a mí es ser más intencionado en esto. Entonces, le planteo la pregunta ahora, y lo voy a hacer al final también. ¿Quién me está discipulando? Y no me refiero a tu grupo de discipulados del libro, ¿ya? Porque es una instancia específica, sus 8 sesiones, ¿cierto? O 10 sesiones, dependiendo de su libro, sino que me estoy refiriendo a quién te está acompañando en tu caminar con Cristo. Y si alguien viene a tu mente de inmediato, amén, gloria a Dios, y si no, tenemos una tarea que hacer, todos como iglesia. Y al revés también, porque somos discípulos y somos discipuladores, todos, en el 100%. Entonces, también la pregunta es, ¿a quién estoy discipulando? Y yo creo que esa es la pregunta que quizás a varios nos desafía un poco más. ¿A quién estoy discipulando? Y quizás algunos podrían decir, es que recién llegué, pero es que así no funciona. Y así lo vamos a ver aquí, que no tiene nada que ver con cuánto tiempo llevamos, porque en cuanto aceptamos a Jesús, Jesús dice, id y a ser discípulos. Entonces, viviendo el reino y expandiendo el reino, entrenando, enviando y formando. Vamos a orar y ahí vamos a avanzar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, primeramente y ante todo por tu presencia que nos acompaña, que está aquí. Gracias por tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos que más que una enseñanza en esta tarde, que tú nos hables. Necesitamos solamente una palabra tuya, una palabra que nos muestre por dónde seguir caminando, quizás una palabra para corregirnos, para animarnos, Padre, para motivarnos, para dirigir. Padre, te pedimos que nos hables a cada uno individualmente. Tú tienes esta gran capacidad de que aun cuando uno está enseñando una sola cosa, tú hablas miles de cosas muy específicas a cada corazón. Así que, Padre, te pido que en esta tarde sea así. Padre, que a través de tu palabra, a través de la Biblia, cada uno sea hablado por tu Espíritu Santo directamente a su corazón. Y Padre, muéstranos este diseño que tú empezaste de ir y hacer discípulos, y de que no solamente estamos para ser discipulados, sino también para discipular y enviar. Padre, muéstranos este modelo y hazlo práctica en nuestra vida, que sea súper práctico y algo que podemos imitar y mejorar aún más en nuestro modelo de hacer iglesia. Muchas gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, vamos a hablar de Pablo, que antes se llamaba Saulo, ¿cierto? Que igual es súper significativo, aunque no vamos a inundar en eso mucho hoy día. Y lo que podemos saber de Pablo un poco, para dar contexto más que nada, es que Saulo era judío. Y aquí dice, en Hechos 22:3, dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Entonces, Pablo es interesante en esta historia, la historia bíblica del Nuevo Testamento, dentro de lo que pasa después de Jesús, porque era judío y era ciudadano romano. Entonces, al saber esto, lo que nos dice es que podemos saber algunas cosas de Pablo, que él era educado. Él era un hombre formado en teología, filosofía. Nosotros sabemos quizás de otras enseñanzas que era fariseo, pero él sabía mucho de la palabra. No era un hombre cualquiera, un hombre educado y formado. Y también, como era ciudadano romano, él tiene una posibilidad de alcanzar a personas que quizás otros no podían alcanzar, porque él no era judío. Entonces, ¿qué era? Si no era judío,
gentil, ¿cierto? Y esa era la parte de la población que estaba empezando a ser alcanzado, pero Pablo es quien realmente abre todo este camino a ir alcanzando a la gente gentil. Entonces tenía un llamado específico también. Y eso igual es interesante porque a veces decimos, no, yo no, a mí no me envías, pero la verdad es que cada uno de nosotros, al igual que Pablo, tenemos como un pueblo, un demográfico específico que está para nosotros alcanzar. Quizás no es ir a otro país o incluso ni siquiera a otra ciudad, pero con nuestras características, personalidad, con nuestras carreras que hemos estudiado, trabajos, amistades, forma de ser, cada uno de nosotros, como Pablo que tiene este currículum, también tenemos un currículum y tenemos un demográfico que estamos para alcanzar y compartir a Jesús. En el caso de Pablo, era los gentiles. Y lo que sabemos también, antes que Pablo conoce a Cristo, es que en este momento llamado Saulo, era perseguidor de los cristianos, de los más malos. Dice, y Saulo estaba ahí, aprobando la muerte de Esteban, que fue apedreado, que lo leemos aquí. La iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los encarcelaba. Esto está en Hechos. Entonces, esto es el antes de Pablo, de Saulo. Cuando uno lee esto, está súper difícil para la mayoría de nosotros aquí decir yo no califico. Porque si Saulo con este currículum, Dios lo podía usar y lo usaba tremendamente, Dios también nos puede usar a nosotros, ¿cierto? Y también muestra el poder de nuestro Dios para poder cambiar un hombre que era así, que perseguía a los cristianos, que entraba a su casa, ese lenguaje tan claro, y los agarraba y los arrastraba y los encarcelaba. Convertir ese hombre en un hombre que después predicaba a Cristo, o sea, no hay otra forma más que sea el Espíritu Santo y el poder de Dios que vino sobre él, ¿cierto? Entonces, eso era su antes de Pablo. Y me hacía recordar, ahí, yo lo buscaba hoy día, no podía recordar su nombre, pero cuando yo recién conocí a Jesús, fue en una conferencia de jóvenes, y el pastor que predicaba ese día, que no recuerdo su nombre, lo buscaba, el tema es que son muchos, que igual era interesante, era un hombre que había sido encarcelado, que había incluso golpeado y tenía todo un historial de muchas cosas malas que había hecho, pero se encontró con Jesús en la cárcel. Después, cuando salió de la cárcel, se hizo pastor y ahora ha escrito un montón de libros y anda predicando a Jesús por todo el mundo. Y no recuerdo su nombre. Y después lo chistoso era que cuando empecé a buscar por internet encontré como 20, así como no era tan única su historia y dije, oh, wow, yo pensé que era como el único. No, hay muchas personas que de nuevo se ve el poder de Jesús, ¿cierto? Que vivieron cosas terribles, encarcelados como Pablo y que después cambian toda su vida y empiezan a predicar a Jesús. Dios es poderoso. Dios puede hacer lo que Él quiere con quien Él quiere y así con nosotros también. Y este Pablo tiene un encuentro con Cristo. Y aquí dice en Hechos 9, 3 al 6, dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí te dirá lo que tienes que hacer. Hechos 9, 3 y 6. Entonces, Dios tenía preparado este momento, le habla en voz audible para Pablo, Saulo, ¿cierto? Me encanta que le cambie el nombre, es como todo nuevo, todo nuevo. Y cuando el pastor Douglas nos hablaba de esta parte, él decía que en realidad no necesitamos nada más que nuestro propio testimonio de nuestro encuentro con Jesús
para ir y hacer discípulos. Él mencionó eso varias veces y yo pensaba en Pablo, tremendo testimonio que tenía, ¿cierto? Como todo su pasado, después Dios viene, después vamos a ver ahora cómo le hace ciego y envía a una persona a hablar con él. Tiene un tremendo testimonio y era más que suficiente para que se convirtieran a miles, millones, no sé cuántos. Entonces, nosotros también tenemos esa misma posibilidad de compartir nuestro testimonio, es decir, ¿qué hizo Jesús en mí? ¿Cómo Jesús me cambió? Y ahí yo me preguntaba, y escribí la pregunta para mí también, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu testimonio? ¿Cuándo fue la última vez que yo compartí mi testimonio? Que es diferente, creo que a veces caímos en como esto de hacer iglesia, pero yo le invité a la iglesia, le dije que viniera a la iglesia, pero ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Y ellos dicen, ay, la iglesia, ¿cierto? Hay como una resistencia con el concepto de la iglesia. Pero les contamos nuestra historia, le decimos por qué vamos a la iglesia, porque no venimos a la iglesia, yo creo que ninguno de nosotros, porque solamente nos encanta la iglesia, quizás después de un tiempo, ahora sí me gusta venir a la iglesia. Pero en el principio no fuimos a la iglesia porque, uy, qué entretenido la iglesia. No, pues. La iglesia en un principio porque tuvimos un encuentro con Jesús y nos cambió, todos, en el 100%. Y me incluyo, siendo que yo era chica, tenía 13 años, pero yo recordaba, ahora mientras preparaba la palabra, era chica, tenía la edad de mi hija, y justo el año que yo conocí a Jesús, yo estaba yendo por un camino nada que ver, a mi edad tan pequeñita, pero empecé a hacer amigos que no correspondían, 12 años, 13 años, que fumaban, que ya estaban pololeando, que mentían a los papás y se arrancaban de la casa, vivíamos todos cerca, y yo estaba muy entretenido con todos estos amigos. Recuerdo que mis papás me retaban todo el rato, que no, pero yo no pescaba nada en mi adolescencia. ¿Ya? Y ahí, claro, yo digo, nos cambiamos de casa, pero entiendo que Dios estaba sacándome de ese lugar y ya tuve que dejar todas esas amistades atrás. Estaba muy enojada con mis papás porque por ellos tuve que dejar todas mis amistades atrás, era horrible, estaba muy enojada. Pero llego a este nuevo lugar y cuando llego a este nuevo lugar, una amiga me invita a una conferencia de jóvenes, que es bastante más atractivo que ir a la iglesia, porque era ir sola, sin mis papás, a un lugar grande con miles de gente joven. Así que era muy atractiva para mí ir a ese lugar. Y voy a ese lugar y es ahí, en medio de las multitudes, que yo tengo mi encuentro con Jesús. Entonces, claro, uno puede decir, no, pero que creció en la iglesia, porque desde los 13 años, sí, pero igual Dios me rescató de un camino que podía haber sido muy diferente. Mi papá en ese momento no tenía una relación con Jesús, así que tampoco, aunque sí me cuidaban de lo que podía hacer, no podía hacer, había muchas reglas en mi casa, pero no es lo mismo que tener una relación con Jesús. Y bueno, hay toda una historia ahí, yo sentí que el Espíritu Santo me hablaba cuando la persona adelante era una de esas cosas como típicas, así como, ¿quién le gustaría recibir a Jesús en su corazón? Y pasan así toda multitud de gente así en uno de esos ambientes, pero yo sentí que Dios me hablaba, y esto le contaba antes, pero en esta misma conferencia igual hablaban de las misiones, y para mí era siempre conectado, era como, acepté a Jesús, ahora hay que ir, de inmediato, porque era como, te predicaban y después decían, ya mira, está esta agencia de misión, está esta, y tú puedes ir acá, y puedes ir allá, y te van a entrenar, y yo dije, sí, yo quiero, así, de inmediato, y después mi papá dijeron, tienes 13, no te vas a ningún lado, así que tuve que esperar un poquito, pero estaba siempre conectado, todos tenemos un testimonio, todos, incluso los niños que crecieron en la iglesia, todos tenemos historia y bueno, nuestro testimonio sigue, ¿cierto? Porque mi testimonio no termina ahí, a los 12 años. Todos tenemos una historia, como Pablo tiene una historia. Y es esa historia, nuestro encuentro con Jesús y de lo que Jesús nos rescató, cómo nos cambió, que impacta y cambia a las personas. La invitación a la iglesia, puede ser. Pero cuando tú le dices, ¿por qué Jesús es tan importante para ti lo que hizo? Es como súper difícil discutir con eso. Porque es lo que yo viví. No lo viviste. No te van a decir eso. No, te van a escuchar. Es muy diferente. Así que les animo en eso. Aquí quiero hablar después, ahora del ministerio de Pablo, pero ahí voy. Aquí él era un buen discipulador, ¿ya? Pero no puedo hablar de Pablo como discipulador sin hablar de quién le hace posible a él llegar a ser un discipulador.
Entonces, aquí vamos a conocer brevemente a Ananías, quien fue un instrumento en la mano de Dios para llegar a Pablo, quien, aunque tenía poca historia en la Biblia, Ananías está mencionado solo aquí para el encuentro con Pablo, nos deja tremendos aprendizajes acerca de cómo discipular, de cómo debería ser una persona que discipula, que de nuevo somos todos nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a leer este encuentro entre Ananías y Pablo. Esto es justo después de lo que habíamos leído antes. Entonces dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Obedeció el llamado. Es que yo escribí algo ahí adicional. Eso no dice la palabra, ahora me doy cuenta que la metí como adentro. Pero él obedeció el llamado, pero creo que no decía loco. Yo agregué el loco. Obedeció el llamado. Claro, esa la puse yo. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ay, me perdí. Ya, pero aquí no la tengo, no sé por qué. Ya, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Entonces aquí de esa historia saco algunas conclusiones de aprendizajes que podemos aplicar para nuestra propia vida, de características de una persona que es buen discipulador. Y ahí vamos a agregar de la vida de Pablo también. Pero es interesante este encuentro de Ananías, que sabemos que es un discípulo de Jesús nomás, pero que Dios le usa en la vida de Pablo. Entonces aquí puse primero, un buen discipulador está siempre atento a cuando Dios habla para escuchar. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, para haber escuchado esto, entendido esto de Dios, tenías que estar atento, tenías que estar escuchando. Nosotros como buenos discipuladores tenemos que estar atentos a la voz de Dios. No es lo mismo discipular a todas las personas y acompañar a todas las personas. Son todas las personas diferentes. Entonces hay que estar atento. ¿Qué me está diciendo el Señor? Y muchas veces, y por eso había puesto esta parte así, obedeció la instrucción loco, porque parece loco. O sea, anda, levántate, vaya a la casa del asesino y ora por él. Es como, ¿qué? ¿Cierto? Pero él estaba escuchando la voz de Dios, ya tenía una relación, ¿cierto? Entonces, un buen discipulador está siempre atento a cuando Dios habla para escuchar y moverse. Un buen discipulador obedece aunque tiene temor. O sea, Ananías claramente aquí demuestra a Dios su miedo, ¿cierto? Le dice, Señor, pero yo he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. ¿Estás seguro, Señor? ¿Con él? ¿No será otro? ¿Será otro Saulo? Él no, ¿cierto? Él tenía miedo, yo también habría tenido miedo para ir a orar por el asesino que arrastraba a la gente fuera de su casa, ¿cierto? Y ahora yo voy a ir a él. También habría tenido miedo. Pero a pesar de su miedo, él va, obedece. Entonces, un buen discipulador obedece aunque tiene temor. Y si pongo eso en contexto aquí, no sé si Dios a uno de nosotros nos va a llamar a orar por un asesino, pero sí yo creo que a todos en algún momento nos llama a orar por alguien. Y a veces, por temor, nos vamos.
o hablar con alguien. Y a veces por temor no vamos. Pero un buen discipulador obedece aunque tiene temor. Yo en mi caso no siento que tengo tremendos dones de sanidad. No siento así como, wow, yo soy súper seca sanando a la gente. No me siento así. Todos los domingos, cuando hay que ir a orar por la gente, voy pensando, ojalá me piden orar por su corazón, por sus emociones, porque eso me acomoda mucho más, muy honestamente. Y casi siempre me toca orar por sanidad. Sí. Y voy así como Ananías. Ya, bueno, ¿cuánto te duele? 10, ya, no importa, oramos, ya, de nuevo. Y no es así como me siento súper bacán, deben pensar eso la gente, porque no le da nomás, ¿cierto? Pero es como Pablo que decía, pero es que no soy yo, sino que Dios en mí. Y si Dios hace algo, de verdad que es solo por Dios, porque yo no tengo, o sea, siento que no tengo ese don, esa habilidad. Entonces, aun cuando hay temor, aun cuando estamos cansados, recuerdo haber hablado con muchas personas a veces acá que no sé, hay que pasar con el equipo de administración, no estoy hablando de nadie en específico, ya, para que nadie se siente, pero me ha pasado varias veces. Y no pasan a orar por la gente. Después yo les acerco y les digo, ¿y por qué no pasaron en el tiempo de administración a ayudarnos a administrar? No, es que hoy día no me siento bien. Yo muchas veces no me siento bien. Yo creo que aquí Ananías no se sentía bien, pero es que no se trata de mí, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer en esa persona. No es por mi fuerza, entonces no es que es irrelevante si nos sentimos mal o no, sino que es entregar lo que yo siento a Dios. Está bien, podemos sentirnos mal. La idea es que no nos sentimos bien o que estamos muy cansados. Pero lo entrego a Dios y vamos, porque es Dios en mí. Así que obedecemos aun cuando tenemos temor. Un buen discipulador ve a las personas como Dios las ve. Cuando Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos y a Saulo él le dijo, hermano. Quizás es como insignificativo, puede sentirse así, pero está hablando al asesino que ha matado a miles de cristianos. Él le pone las manos, le toca y le dice, hermano, qué tierno. Eso no creo que le nace de él, sino que nace del Dios que está en él, ¿cierto? El Dios que le da sus ojos para ver a ese hombre y decirle, hermano, porque está mirándolo no con su propio ojo, sino con el ojo de Dios. Que Dios nos dé esa capacidad, porque nosotros solemos ser rápidos para juzgar. Pero Dios no juzga. Dios lo ve como un hijo más y como una herramienta que después va a extender su reino. Un buen discipulador es un puente entre Dios y otros. Nos conecta. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, no lo hizo Ananías, pero Ananías en obediencia está ahí y se hace puente para conectar Dios con Pablo, Saulo, que después es Pablo, y conectarlo con el propósito que Dios tenía para él. Y Ananías no tiene más historia en la Biblia, y uno puede decir, no, es que Pablo era mucho más bacán y mucho más historia y no sé qué, pero no habría un Pablo sin el Ananías, que fue en obediencia a Dios a orar por este asesino. Entonces, somos un puente cuando obedecemos para que Dios pueda obrar y trabajar en las personas. Y este impacto de la obediencia de Ananías, como les decía, genera lo que es la historia de Pablo, que es más conocido para nosotros, que es un misionero a los gentiles. Y aquí dice, me dirijo ahora a ustedes, que está hablando Pablo, los no judíos o los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Y empieza después de su conversión, su ministerio de Pablo, que la Biblia nos relata de 3 diferentes grandes viajes misioneros, generalmente a los gentiles, no a los judíos. Y en todo su ministerio, él sufre todo lo que él había generado antes, ahora lo sufre él, persecuciones, estar encarcelado, traición, muchas cosas. Pero en todas las cosas que él sufre, él se permanece fiel a su llamado y en el camino forma y discipula a muchas personas, muchas personas. Pero entre ellos está uno específico
que voy a nombrar hoy día, que es Timoteo. Que de ahí en realidad es lo que Dios me hablaba cuando empezaba esto. Me hablaba de Timoteo y Pablo, y de ahí me fui hacia Anaías. Pero Timoteo es uno de los discípulos de los cuales conocemos más en la Biblia de Pablo. Entonces nos da la posibilidad de mirar las características de Pablo como discipulador y también las características de Timoteo como un discípulo, recordando que siempre somos ambos. Entonces, aquí tenemos el modelo de Pablo como discipulador, como bastante ordenadito todo en un versículo, que dice en 1 Corintios 4:17, con este propósito envié a Timoteo, está hablando Pablo, envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Y aquí vamos a ver 3 características más de un buen discipulador, que van con estas 3 palabras aquí arriba, que son ser un padre o madre espiritual, un modelo y un maestro o maestra. Un buen discipulador es un padre, se preocupa por sus discípulos, les importa, los cuida, los ama. Y ahí tiene mucho que ver de nuevo con ver las personas con los ojos de Dios, porque a veces no nace solamente de nosotros, pero se preocupan con estar enfermos, si no han venido, si han venido, y no para controlar, para que asistan, sino porque me importa si están aquí, si están congregando, si su hijo está bien, cómo les ha ido, si tienen trabajo, si tienen suficiente para comer. Eso es parte de discipular, es amarnos y ser iglesia y preocuparnos los unos por los otros. Y sabemos que la relación de Pablo y Timoteo fue bastante estrecho porque habla de él como un hijo. Dice, con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Pablo nunca se casó, no tenía hijos, pero en el Señor tuvo muchos hijos, muchos discípulos amados por los cuales él se preocupaba y amaba. Entonces, un buen discipulador es un buen padre o madre que se preocupa no solamente, aunque quizás es lo más importante, por su vida espiritual, pero también por sus necesidades físicas, si tiene todo lo que necesita. Quizás yo no siempre voy a poder suplir todas esas necesidades, pero manifestar con un amor verdadero, un amor en hermandad, mi preocupación por ello es parte de discipularnos como iglesia. Un buen discipulador, un buen discipulador imparte vida con su modelo. Esto lo hablamos aquí mucho, lo hablamos mucho en educación también. Es como el paracaidismo de nuevo, yo puedo hablar de cómo es vivir la vida cristiana, pero si no lo estoy viviendo, entonces difícilmente quienes me rodean lo van a imitar, ¿cierto? Porque van a estar mirando mucho más a cómo yo vivo mi vida, que eso es cierto en nuestros roles como los que tenemos hijos, ¿cierto? Como mamá y papá también. Yo puedo decirle al hijo, la hija no miente, pero si me ven mintiendo, ¿cierto? Yo puedo decirles, tienen que leer su Biblia todos los días, pero si no me ven leer la Biblia. Entonces, un buen discipulador imparte vida con su modelo. Y aquí Pablo dice tal así, él, que está hablando de Timoteo, les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, cómo yo vivo mi vida, mi testimonio. No les va a contar solamente qué hay que hacer, les va a decir cómo yo estoy viviendo mi vida. Y les va a recordar que también así lo tienen que hacer. Yo leí esto y decía, igual es como un poco arrogante, pero al final, de nuevo, vamos a que no se trata de él. O sea, Pablo nunca, cuando dice esto, y en ninguna de sus palabras, está buscando como recibir un reconocimiento él, sino lo que Jesús ha hecho en él. Mira cómo ha cambiado mi conducta, no para que me digan, muy bien, sino para que puedan ver la tremenda obra que Dios ha hecho en mí. Entonces, él imparte vida con cómo él vive su vida después como Pablo. Y como última característica del buen discipulador, un buen discipulador enseña explícitamente. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas las partes y en todas las iglesias. Entonces, él también, aparte de vivir su vida cristiana, que es testimonio en sí, también enseñaba y predicaba. Y eso no necesariamente significa que todos tienen que tener un grupo de discipulados aquí en la iglesia, estar a cargo de un grupo, o que tienen que pasar adelante a predicar, pero sí que todos tenemos el llamado de
predicar las buenas nuevas, de compartir la palabra de Dios, y entre nosotros como cuerpo, porque estamos hablando de discipular, ¿no es cierto? De también a veces eso significa con amor corregirnos, decir cuando algo no está bien. Eso es parte de la enseñanza. No avalar algo que no está correcto con mi silencio, ¿cierto? A veces es tener esa conversación que es un poco más difícil en amor, pero tener esa conversación porque un buen discipulador enseña explícitamente también, con su ejemplo y también con la palabra de Dios. Entonces tenemos a Anaías y tenemos también a Pablo como ejemplos de discipuladores. Pablo lo tenemos a los dos lados. Pablo está como discipulador de Timoteo, también es el discípulo de Ananías al partir esta historia. Pero vamos a terminar mirando a Timoteo específicamente como el discípulo de Pablo y el impacto de Pablo como su discipulador en la vida de Timoteo, porque tenemos más información de él. Entonces, aquí mirando en Hechos 22:3, dice: yo soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia. Ahí estábamos recordando de quién era Pablo, ¿cierto? Y dice que él recibió instrucción de los antepasados y que fue tan celoso de Dios como cualquiera. Recordamos que Pablo era una persona muy educado, una persona con mucho conocimiento de la palabra. Y cuando vamos a la vida de... Cuando vamos a la vida de Timoteo, aquí podemos ver, aquí van los textos, podemos ver algunas características de Timoteo como discípulo. Aquí va en lo parcelado. Un buen discípulo quiere aprender y ser enseñado. Dice aquí, así que Pablo decidió llevarle a Timoteo para ir a predicar las buenas noticias con él. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidió, pues todos sabían que su padre era griego. Esto igual es interesante, se me había olvidado. El Timoteo, para conocer un poco más de él, él tenía una madre que era griega, pero que conocía a Jesús, era cristiana, pero se da a entender la palabra que su padre era griego, pero que no conocía a Jesús. Entonces es interesante que en este caso, hay otra historia de cómo podemos ver que por las palabras o la inversión de una persona, otra persona, Timoteo no llega a conocer a Jesús por Pablo. Timoteo llega a conocer a Jesús por su mamá y menciona a su abuela. Las dos mujeres en su vida, Eunice era la mamá y la abuela no recuerdo su nombre. Gracias. Y muy bien. Y estas dos mujeres son las que forman a Timoteo y él conoce a Jesús, pero después Pablo lo encuentra y lo discipula. Un buen discípulo quiere aprender y ser enseñado. Timoteo acepta esta invitación para ir con Pablo porque quiere aprender. A veces nosotros no somos muy enseñables. Es como, yo quiero ir a la iglesia, Jesús es bacán, pero déjame así como estoy. Está interesante tu consejo, pero no me parece mucho, ¿cierto? Y debatimos, pero un buen discípulo quiere aprender y quiere ser enseñado. Pregunta, quiere la opinión de su discipulador, va al discipulador y dice, ¿qué te parece? ¿Qué consejo me puede dar? Y el buen discipulador siempre va a usar la palabra, ¿cierto? Porque vimos varias características del discipulador, pero un buen discípulo también siempre quiere ser enseñado y ser enseñable. Un buen discípulo también es fiel y leal. Aquí en Filipenses 2, 19 a 22 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo de recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Está hablando muy bien de su discípulo. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra de evangelio como un hijo junto a su padre. Aquí de nuevo esta relación, pero ahora viéndolo del otro lado, el discipulador como padre o madre, y aquí el discípulo como hijo. Hijo fiel, hijo leal, que va donde el padre va, que está escuchando la voz de su discipulador, de su padre espiritual, que le acompaña a Pablo en todo su ministerio. Y aquí entonces está esta relación de entrenar, que es lo que hablaba el
el Douglas este fin de semana también. Si hay algo que yo ya sé hacer aquí en la comunidad o en mi relación con Jesús, entonces yo debo estar enseñándolo. Todos aquí, todos, independiente de cuando empezamos a conocer a Jesús, en algún momento no sabíamos orar. Todos, en el 100%. Y hay muchas personas que llegan a la iglesia y no saben orar. Ahora, nosotros sabemos que en realidad orar es solamente hablar con Dios y no es que hay necesariamente una estructura y todo, pero las personas quieren que les enseñemos, de verdad que sí. Entonces yo puedo modelar orando con ellos, ¿cierto? Puedo primero orar yo, después oramos juntos, después oras tú. Y eso es un poco el modelo del discipulado, ¿cierto? Primero lo hago yo, el modelo como discipulador, después lo hacemos juntos. Pero la única forma para formar discípulos es que yo le dé la oportunidad también a la otra persona, ¿cierto? Y que el discípulo quiere probar. O sea, tienes que también querer saltar del avión. Si no se quiere saltar, parece que Douglas decía, le damos el empujón nomás, ¿cierto? Para que salga del avión. Porque el discípulo a veces necesita un poco de un empujón, con amor, ¿cierto? Pero ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Entonces, un buen discípulo es fiel y leal. Va donde va el discipulador, va buscando su consejo, es como un hijo para quien está discipulándolo. Y un buen discípulo es humilde. En este mismo texto dice, que habíamos visto delante, dice, con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Él no le va a hablar de él mismo, le va a hablar de mí. Porque no les importa su propia reputación, sino que les importa la reputación de Dios, que Dios sea glorificado. Él va a ir y va a hablar del comportamiento mío en Cristo Jesús, va a hablar de lo que yo enseñé, porque no está buscando su propio título, ser el siguiente Pablo, que todos lo sigan a él en vez de Pablo. Él es parte del equipo de Pablo, somos del mismo equipo. No está buscando hacer su propio nombre. Era humilde, entiende que están todos jugando en el equipo de Dios, que es una parte del cuerpo o una parte de esta cazuela, pero no está buscando ser el mejor, el más reconocido o ganar más discípulos que los otros. Él está buscando solamente servir. Entonces, uno más. Un buen discípulo está dispuesto a ir y a ser más discípulos. Y aquí ya como que vamos círculo de vuelta, ¿cierto? Lo que más me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiándolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. O sea, dice, vaya, haga discípulos y después enseña a estos discípulos a hacer más discípulos. Y que ellos vayan a hacer más discípulos y después estos discípulos que hagan más discípulos y así, para siempre. Si realmente siguiéramos este modelo que Dios o Jesús específicamente nos dejó súper claro, todas las iglesias serían mega iglesias. En el 100%, todas las iglesias serían mega iglesias, porque Jesús nos dejó el modelo. Es hacer discípulos y ese discípulo hace más discípulos y ese discípulo hace más discípulos, pero con esta característica de discipulador y con esta característica de discípulos. Y ahí estamos de nuevo en esta tensión, ¿cierto?, del reino, que es ahora ya y todavía no. Porque a veces pasa que hacemos discípulos y después los discípulos se van. Porque el reino está aquí, pero el mundo todavía no está perfecto y a veces la gente se aleja, ¿cierto? Cosa que no va a pasar después, pero en este momento todavía estamos en esta tensión. Pero el modelo está, hacer discípulos, entrenarlos, modelar para ellos, para que ellos también después puedan hacer este mismo modelo. Y hice este dibujito, que lo hice yo, no es inteligencia artificial, tampoco es tan bacanesco en PowerPoint nomás, pero... y es como lo mismo que estamos diciendo, ¿cierto? Que el reino de Dios está en el centro, siempre, todo el rato. Pero nuestro trabajo es entrenar, ¿cierto? Que yo conozco a Jesús de inmediato, empiezo a compartir a Jesús y entrenar a esa persona. Mira, así oramos, así leímos la Biblia, hagámoslo juntos, leímos la Biblia juntos, vamos a la reunión juntos, vamos entrenando. Y después le envío, ya, ahora tú te encargas de la visita, que están ahí, trabajan en el equipo de bienvenida, vamos, que tú también puedes.
y ellos tienen su grupo de discípulos también. No estoy hablando del grupo de discipulados, sino que el concepto de discípulo. Y ellos forman a ese siguiente grupo y repetir, ¿cierto? Y hacemos más discípulos, y hacemos más discípulos, y más discípulos, y vamos creciendo juntos. Y puse también esta flechita para afuera, porque si bien el reino de Dios está en medio de todo esto, porque es la hora ya, ¿cierto? También el reino de Dios está expandiendo, porque el reino de Dios está cerca, ¿cierto? Y también estamos avanzando hacia el reino que es el todavía no. Entonces, estamos en esto. Esta es la tarea. Y los músicos pueden pasar porque vamos a ir terminando. La pregunta que yo me hacía, como yo les planteaba al principio, ¿cierto? Es cuál tan bien estoy siendo discípula, primero, o discípulo. Si conozco quién me discipula, como pastorea, quizás es como la palabra que más usamos aquí en esa relación de cuidarme. Sé quién me está cuidando, tengo con quién voy a ir, si tengo alguna duda respecto a mi fe o cómo debo hacer las cosas. Tengo a esa persona, una persona que miro como modelo, una persona que me está entrenando, que me está enseñando los hábitos de la vida cristiana y también el servicio. Y si tengo a esa persona y soy ya el discípulo o discípula, estoy obedeciendo, estoy compartiendo, estoy siendo fiel y leal con quien me discipula. Y por el otro lado, preguntar, y aquí está como quizás la pregunta más grande, ¿estoy discipulando? En los varios lugares donde estoy, no, nada formal aquí, pero tengo personas a quienes estoy entrenando, o al menos una persona, quizás no necesito un tremendo equipo de fútbol, pero tengo a alguien que estoy acompañando en su caminar, que es más joven que yo en su fe, y que yo pueda ayudarles a ellos a crecer, porque aquí hay de todas las diferentes edades en la fe. En la fe hay de todas las diferentes edades. Entonces, a eso yo les animo hoy, y vamos a orar por eso. Vamos a orar. Si alguno aquí hoy día siente que necesitan aprender a escuchar más a Dios en su rol de discipulador y obedecer cuando Dios les manda a hacer algo, o que necesitan que Dios les dé sus ojos para mirar a las personas como Dios las ve, o que necesitan que Dios les ayude aun cuando tienen temor a obedecer, o sienten que necesitan mejorar en modelar esta vida conforme al corazón de Dios, o necesitan tomar más desafíos para hacer este puente entre Dios y las personas, o si sienten que desde el lado del discípulo que deben ser más obedientes, más enseñables, más dispuestos a obedecer las instrucciones de su discipulador y ir y hacer más discípulos. Entonces hoy día vamos a orar. Pueden ponerse de pie y yo les invito a que si se sienten identificados con alguna de estas cosas de esta tarde, que pueden pasar adelante. Esto ha sido parte de nuestra cultura, ¿cierto? De ministrarnos entre nosotros, que es una oportunidad para practicar lo mismo que estamos diciendo. Si hacen un llamado aquí, me siento identificada y no voy, entonces, ¿qué pasa conmigo como discípulo? Discípulo de Jesús primeramente. Y si pasan personas adelante y no voy a orar dentro del equipo de administración, también hay una reflexión. Entonces, hagamos esto, pongámoslo en práctica. Voy a ahora decirlo de nuevo. Se sientan que, como discipulador, que necesitan mejorar la capacidad de escuchar la voz de Dios, pueden pasar adelante y vamos a orar por ustedes. Si sientan que necesitan mirar a las personas más como Dios las ve, con sus ojos, pueden pasar adelante. Si sientan que necesitan más fuerzas para no tener temor o vencer ese temor cuando Dios nos manda a hacer algo, pueden pasar adelante. Si sientan que necesitan mejorar su estilo de vivir para que realmente modela el corazón de Dios, pueden pasar adelante. Si sienten que necesitan tomar más desafíos para ser un puente para las personas, para que puedan conocer a Dios, pueden pasar adelante.
Si sienten que como discípulos deben ser más obedientes, más enseñables, pueden pasar adelante. Y si sienten que deben mejorar su disposición para ir y hacer discípulos y ser un discipulador, también pueden pasar adelante. Yo voy a orar y de ahí, cuando termino de orar, si el equipo de administración quiere pasar adelante, y vamos a orar. Yo creo que todos tenemos espacio para crecer en esto. Dios me confrontó mucho a mí en mi rol como discipulador, y eso que llevo 20 años siendo cristiana, 30 años, pero Dios me habla a mí en que hay cosas que tengo que mejorar. Así que vamos a orar, que Dios nos ayude a todos a crecer. Padre, te damos gracias porque tú nos diste todo el modelo, está listo, no hay nada que inventar, nada que adivinar, sino que dejaste un modelo súper claro de entrenar, de formar discípulos, de ser discípulos. El modelo está claro, está listo. Así que, Padre, te pido que bajas este diseño del cielo en esta tarde y que podemos seguir tu modelo, que es el modelo perfecto, el modelo que nunca pecó, el modelo que es totalmente coherente, su actuar con su hablar. Padre, ese modelo queremos seguir en esta noche. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser más valientes. Ayúdanos a asumir este tremendo desafío de discipular, de seguir haciendo crecer tu familia, Jesús, de seguir creciendo tu ministerio, tu reino. Ayúdanos a aceptar este desafío también de ser mansos y humildes y ser enseñables y obedientes. Gracias, Padre, por la disposición de todos los corazones de quienes están aquí adelante hoy diciendo: yo necesito, Jesús, que me enseñes. Yo necesito, Jesús, que me dé más valentía. Yo necesito, Jesús, que tú me des tus ojos para mirar a la persona. Yo necesito, Jesús, que me muestre a quién discipular o a quién sujetarme como discípulo. Espíritu Santo, háblanos. Lo único que queremos, Padre, es no irnos de aquí sin una palabra tuya. Así que mediante la adoración, la oración, o así simplemente escuchando tu voz, Padre, te pedimos que hables a cada uno aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar el equipo de administración y vamos a orar. Queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno. Nada está completo hasta que Cristo vuelva. Lo veremos en gloria, descendiendo en las nubes, consejero admirable, por siempre, el Mesías ungido, que vuelve. Mientras más contemplamos, mucho más lo amamos. Vivir en su morada, estando en las alturas. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús. Por siempre Él es. No queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno. Nada está completo hasta que Cristo vuelva. Lo veremos en gloria, descendiendo en las nubes, consejero admirable, por siempre, el Mesías ungido, que vuelve. Mientras más contemplamos, mucho más lo amamos.
su morada, estando en las alturas. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Siempre Él es. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él, Jesús. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él, Jesús. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él, Jesús. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él, Jesús. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestra prioridad es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él, Jesús. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, viendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Él volverá, Él volverá, soberano en poder, Él volverá,
está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Él volverá, soberano en poder. Él volverá y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Él volverá, soberano en poder. Él volverá y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Él volverá, soberano en poder. Él volverá y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Iglesia, aprovechemos estos últimos instantes para adorar a Jesús. Nada más que a Él, Cristo.
perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. Y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. Y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, permítenos, Señor, ser aquellos discipuladores, Padre Santo. Señor, esos discipuladores, Señor, esos mentores, Señor, que ganan, Señor, personas para tu reino, Señor, que cuidan a las personas, Señor, que protegen, Señor, a las personas, que le enseñan a las personas, que son capaces de escuchar la voz de Dios, Señor. Padre Santo, pero también permítenos ser aquellos discípulos, Señor, que quieren ser discipulados, Señor. Discípulos, Señor, fieles y leales, dispuestos y disponibles, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Permítenos ser esos discípulos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a siempre, Señor, ir aprendiendo, Señor, en este camino, Padre Santo. Bendice, Señor, a Nicole, Padre Santo. Gracias por su vida, gracias por su corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, por traerla, Señor, a este país, Padre Santo. Gracias, Señor. Padre Santo, bendícela, Señor. Bendice, Señor, todo el trabajo que hace en Educa Monte Alto, Señor. En lo que está haciendo con la enseñanza básica, lo que va a hacer con la enseñanza media, Señor. Y lo que va a hacer con nuestra futura universidad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, amén. Gracias, Padre. Señor, y nos vamos, Padre Santo, revestidos de tu gracia, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Nos vamos en bendición. Y recuerden, nos vemos los niños el viernes y todo el resto el domingo a las 10. Tenemos Santa Cena el domingo. Hola, somos Dayelina Ara y estos son los avisos de la semana. De lunes a viernes nuestra casa de oración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 a 11:30 horas. Te animamos a participar. Este viernes 31 de octubre a las 12 del día en la Arena Puerto Montt se celebra el Día de la Iglesia Evangélica y nuestra iglesia Viña Puerto Montt recibirá un reconocimiento especial por su trabajo de compasión social. Ven a celebrar con nosotros. Además, este viernes a las 15 horas tendremos nuestra tan esperada Noche de Luz. Vamos a celebrar junto con nuestros niños que Jesús ha vencido sobre la oscuridad. Habrá una tarde recreativa con juegos, pintacaritas y mucho más. Un enfoque totalmente evangelístico. Esperamos a todos los niños y niñas. Y en nuestra jornada de tan solo una hora está dirigida por la Red de Varones. Familia, el próximo domingo tendremos nuestra reunión principal a las 10 de la mañana, ya que tendremos Santa Cena en familia. Y por la tarde a las 18 horas tendremos Sentados a la Mesa, un tiempo de comunión, reflexionando alrededor de la mesa y compartiendo un tiempo íntimo de Santa Cena. Familia, la próxima semana se viene nuestra conferencia con Cindy y Steve Nicholson, pastor principal de la Viña en Illinois, que ha estado involucrado en la plantación de iglesias y capacitación de líderes a nivel mundial durante 40 años. Tendremos plenarias abiertas el miércoles a las 11:30 de la mañana y a las 19 horas. El jueves, solo a las 11:30 horas tendremos plenaria. El viernes a las 11:30 horas tendremos una plenaria y a las 19 horas tendremos una reunión especial para matrimonios. El sábado a las 11 de la mañana tendremos una reunión para los varones y a las 4 de la tarde una reunión para las mujeres. El domingo tendremos dos plenarias a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas. Una conferencia llena de la presencia de Dios. Familia, contarles que en nuestro centro médico dental atendemos a todos y tenemos horas disponibles para ti en podología, medicina general, neurocirugía, fonoaudiología, pediatría, psicología y también prestaciones dentales de adultos y niños, prótesis dentales y todo un valor adecuado y de gran calidad, con el principal enfoque de reflejar el amor de Jesús en cada atención. Estamos en un año de avivamiento con entendimiento, donde la intercesión trae transformación.